Zoom 95.5 FM. Música. La radio alternativa 25 FM del desierto. Música. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, leo algunos comentarios aquí del público. Me dice, bueno, felicitan, varias felicitaciones ahí para Salvador Ávila. Montserrat Garnica, muy buen análisis, deberías de estar más días contigo, dice Montserrat, refiriéndose a Salvador Ávila. Nave Martínez, dice Aníbal Bravo, no sé, no le entendí, pero bueno, qué bueno que vas a tener al secretario de Hacienda, me dice Guadalupe Ruiz, la excontralora del Estado. Mira, ha de estar atenta, escuchando, aquí estuvo analizando de manera muy crítica el presupuesto. A ver, vamos a ver, bueno, Alejandro, Alejandro Castrejón, desde antes de que comenzara el programa, me decía que te preguntara, a ver, ando buscando el tuit aquí está. Por favor, pregúntale a Omar del Valle, ¿cuándo le van a cobrar al presidente consejero de Consejo de Transporte Ciudadano las multas que tiene desde la administración anterior por concepto de incumplimiento de obligaciones de transparencia? Dice, según no lo localizan para notificarlo. Bueno, ahorita nos va a estar respondiendo esto. Y bueno, muchos saludos desde Nogales, Obregón, Guaymas. Bueno, aquí, a ver, dice otra vez Castrejón. Y sobre el presupuesto, por favor, pregúntale por qué se le otorga otra vez a este Consejo Ciudadano sus 10 millones de pesos, y pone entre paréntesis 95% para pasajeros, si han incumplido las obligaciones de ley que lo creó, y hasta su marco normativo con su proceso de relación 2020-2023. Bueno, si quieres iniciamos con esta para que le contestes estas preguntas al radio escucha, Omar. Bueno, buenas tardes, primero que nada, y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. Pues encantado de estar contigo. Creo que es muy importante todos los espacios posibles para platicar de las funciones en la Secretaría de Hacienda y particularmente ahorita que estamos trabajando en el proyecto del presupuesto. Particularmente la segunda pregunta en cuanto a la asignación presupuestal para el Consejo Ciudadano del Transporte. El Consejo Ciudadano del Transporte está establecido por ley, pero es la ley, la Constitución del Estado de Sonora. Y mientras esté ahí, hay un requerimiento de recursos. Eso no significa que deba prevalecer todo el tiempo, ¿no? Se tendrán que hacer análisis a la ley del Estado, como a la ley orgánica también que se está estudiando actualmente para eficientar la estructura de gobierno, hacerla más reducida, más compacta, como parte también importante de la asignación presupuestal. Hay todo un programa de hacerlo más eficiente, más reducido, más competitivo. Y es un proceso que, como pones a alguien a dieta, ¿no? Una persona que tiene sobrepeso, pues hay que irla llevando poco a poco a que se vaya reduciendo en su peso hasta que esté en la parte ideal, y es parte de las políticas que estamos metiendo ahí y a darle, ¿no? Muy bien. Omar, hay revisando el presupuesto, me encontré que hay no cuadran ahí como 9,000 millones de pesos en el gasto, en el presupuesto para el Ejecutivo. Se habla ahí primero de 34,000 millones de pesos y luego poquito más, ¿no? Pero bueno, y luego poco más de 25,000 millones de pesos. Y mandan una fe de ratas ahí, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Qué? O si ya se cuadró, ¿cuál es la situación ahí? Sí, no, el presupuesto que se presentó, hace unas semanas está en un ingreso máximo de 66,940 millones de pesos. Es importante decirles, este es un presupuesto comparado con el que se autorizó para el 2021 menor. Pero 1% nomás, ¿no? Sí, pero es menor y es significativo, aun cuando típicamente los presupuestos se van incrementando. Sí. Por ejemplo, entre el 2015 y el 2017 se incrementó más de casi 10,000 millones de pesos. ¿Por qué se incrementaban los presupuestos? Particularmente porque se incurría en financiamiento, es decir, deuda. De dos maneras, ya sea contratar deuda con los bancos o financiarse vía proveedores. Y si eso no se hace de manera responsable, en el mediano o largo plazo lo que estás acumulando es más deuda,
y pasivos con tus proveedores, y si no se controla, pues se generan estos desequilibrios como el que es el que nos encontramos cuando arrancamos la administración. Entonces, muy importante estabilizar las finanzas públicas. ¿Qué significa? Uno, no gastar más de lo que tienes programado. Segundo, dejar de gastar en gastos superfluos que típicamente se vienen haciendo y que no tienen una razón de ser, en el sentido de que no le impactan positivamente a la gente. Un presupuesto eficiente es tratar de hacer más con menos, es decir, que el gasto de salud no esté aislado al gasto de desarrollo social, que el gasto de desarrollo social no esté aislado al gasto de economía, que se puedan hablar los presupuestos, es un tema muy importante que típicamente no se hace. Y más importante, esto es estabilizar. ¿Qué significa estabilizar las finanzas en Sonora? Es reducir el déficit que tenemos. ¿Qué significa el déficit? Tienes más obligaciones de pagos que los ingresos que tienes. Okay. ¿Por qué razón se hace esto? ¿O por qué se generan estos desequilibrios en las finanzas del Estado? Pues es un tema de inercial que se venía acumulando de años previos y tenemos que ponerle un alto. Es como cuando va una locomotora a toda velocidad y de repente pues tienes que meter el freno y eventualmente ya reconducir el camino. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con la parte del presupuesto. Por eso es que es un presupuesto que, comparado con el que se autorizó para el 2021, el actual, es menor. Okay. Miren, les voy a comentar muy rápido. En el 2021 se autoriza un presupuesto de 67.700 millones de pesos, 67.900, 700. Pero después se amplía el presupuesto. Sí. Pero no necesariamente la ampliación del presupuesto consideraba ingresos reales. Es decir, pues vete a pedir prestado, vete a financiar con proveedores, contratas los servicios, luego no tienes el recurso, se desequilibra. Tenemos que corregir. 1.500 millones de pesos en pagos a proveedores se difirieron, ¿no? Entre el 2020 y 2021, aproximadamente, el cierre del déficit eran 3.700, más o menos. Pero para este año 2021 se presupuestaron financiamientos de más de 4.000 millones. Entonces, la política del gobernador ha sido un presupuesto austero, eficiente, que tenga buenas métricas, y es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, desde luego, pero todas las unidades que ejecutan el gasto. Entonces estamos tratando de establecer una comisión de ingreso-gasto también que nos va a permitir mes a mes ir revisando si realmente tuviste los ingresos que dijiste que ibas a tener, y entonces si no los tuviste, cierras el gasto. Como en cualquier tesorería que trabajara de manera eficiente, ¿no? Entonces, está cuadrado el presupuesto actualmente, no se prevé incrementos al presupuesto ahorita de lo que se le presentó a los diputados y a las diputadas, son 66.941 millones de pesos. Pero miren ustedes, ¿qué es lo novedoso en ese sentido? ¿Cuánto es el presupuesto para los diputados, me dices? Así ahí va. Okay. Una parte importante, cuando entramos en la administración, identificamos muchos gastos que definitivamente se podían reducir. Entonces comparamos de lo que se venía gastando en promedio en la administración anterior con lo que queremos nosotros invertir en gasto social y otros temas. Por ejemplo, en gastos de servicios profesionales se gastaban más de 400 millones de pesos promedio anual, se reduce esa partida también. Se trata de que hagamos lo más que podamos con los recursos propios. Y si hay un servicio que no lo puedes hacer porque es muy especializado en seguridad, en un tema de financiero muy específico, que los recursos intelectuales o de capacidad no te da, pues que lo contrates, pero no que sea la norma, pues que no sea lo generalizado. También en asuntos de comunicación social, se pagaban más de 450 millones de pesos promedio al año. Eran 421 promedio, ¿no? Es más, el año pasado fueron 486, 89. Entonces, en temas de comunicación social quedó en 175 millones de pesos. 58% menos, ¿no? Algo así. Y particularmente, o sea, miren, hicimos una reducción de 2.300 millones de pesos, un ahorro de lo que se podía gastar de manera inercial, ya no se va a gastar eso. Esos 2.300 millones de pesos nos permite reorientarlos a necesidades. De los 2.300 millones, la propuesta del presupuesto es una reducción al Congreso de 450 millones. Se les había autorizado 796, el presupuesto va con 346, se está revisando. El cuarto Congreso más caro era, ¿no? Ahora con entonces con esta reducción habrá que ver cómo queda, pero sí es un tema a celebrar también en el tema del también como del Congreso. 56%, ¿no? Lo que les quitan es 56% en la propuesta de reducción, y eso nunca se había hecho. Entonces, los incrementos inerciales se tienen que parar, se tienen que justificar. Es como, por ejemplo, llega una secretaría o llega un organismo autónomo o que también tienen derecho a discutir la parte del presupuesto y te dicen, necesito 100 millones de pesos de renovación tecnológica. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo estás ahorita? Entonces, si vamos a hacer políticas públicas
que eficienticen el gasto y que impulsen al Estado. Entonces tenemos que plantear de la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Para qué utilizas el recurso? ¿Cómo lo gastas? ¿Cómo lo estás orientando? ¿Y qué puedes hacer mejor? Entonces, algunos temas importantes de mencionarles. El presupuesto del próximo año no se están incrementando impuestos. No se crearon nuevos impuestos, se mantiene la misma política tributaria y los incentivos fiscales que están ahorita. Por ejemplo, las empresas que pagan el 2% sobre la nómina. El sector agropecuario en el Estado tiene un descuento o un incentivo fiscal del 50%, se queda igual. No se crean nuevos impuestos, no se prevén financiamientos. Sí estamos estudiando refinanciar la deuda. Hay una deuda que está relativamente muy cara. O sea, tenemos una deuda en el Estado de 22,115 millones de pesos de largo plazo, sin contar los pasivos de proveedores y todo lo demás, ¿no? Ok. A ver, sí, revisando el presupuesto, sí veo algunas cosas muy buenas, como estas que acabas de mencionar. A mí me parece, bueno, yo es algo que he señalado constantemente, este presupuesto oneroso que se destina a medios de comunicación. Y bueno, se va muchísimo dinero y bueno, con prácticas que bueno, son cosas de otro tema, pues, pero tienen que cambiar, porque sí, al final de cuentas, totalmente. Por ejemplo, en ese sentido, el gobernador ha planteado impulsar un sistema estatal de comunicación, es decir, comunicación de Estado. Sí. Y es organizar a las áreas que comunican, particularmente Telemax, Radio Sonora, las áreas de comunicación social, pero no para efectos de promoción personal, sino para efectos de promoción y llegar a las comunidades con lo que hace el Estado y que la gente se entere de mejor manera. Por eso la reducción de casi el 60%. No, qué bueno, pero habría nomás que revisar al final del ejercicio fiscal, porque luego en los gobiernos pasados es un viciecito que tenían, que qué bárbaro, ¿no? O sea, se destinaba, o sea, se aprobaba cierto monto y resulta que terminaban incrementándose, o sea, haciendo un sobregiro de más del 50%. No, ¿no? Y es que para evitar los sobregiros, ¿qué es lo que se hace? Supervisar el gasto. Entonces, una cuestión es que exista un presupuesto y otra cosa es que lo puedas ejercer. Porque si llegan típicamente salud, dicen, oye, es que a mí me diste 1,000 millones de pesos para infraestructura de salud, 150 que están ahí. Bueno, eso es lo que está en el presupuesto, pero depende de que tengamos los ingresos. Entonces tienes que preguntar si tenemos en la tesorería, en la caja, el dinero disponible para cumplir eso. Típicamente o anteriormente eso no se hacía, no se reorganizaban los flujos, no se organizaban los pagos, era un cúmulo de atrasos. Y hay algunos temas que pasaron en 2021, si me da oportunidad de platicártelo, por qué tomamos esta decisión de un presupuesto muy, muy acotado. La administración anterior, entre enero y julio, de las participaciones que nos manda la Federación para todo el año, adelantaron 2,400 millones de pesos. Y de septiembre a diciembre hay que pagar 1,300 de esos 2,400. Entonces, parte del déficit que estamos ahorita administrando, pues es que no hay liquidez en ese sentido. Entonces, tenemos que incurrir en otras acciones. Pero además, Aarón, se dejaron de pagar entre enero y septiembre de este año 2,281 millones de pesos. Cuando yo llegué, me dan el reporte de tesorería y empezamos a ver las facturas y las órdenes de pago. 2,281 millones de pesos que no se pagaron entre enero y julio y septiembre. ¿Pero qué sí se pagó? Pues pasivos entre el 2015 y el 2020. Estamos revisando, pues, a ver qué tipos de pagos se hicieron y por qué no se pagó lo que se pagó. Mira, no se pagaron nóminas, no se pagaron gastos operativos. Al Instituto Estatal Electoral se le dejó de pagar junio, julio y agosto. Los partidos no recibían prerrogativas, los autónomos, institutos académicos, no se pagaban impuestos, participaciones. El Instituto Estatal Electoral tampoco recibió, ¿no? En esos 3 meses no recibió prerrogativas, ni tampoco flujo para su gasto operativo y las nóminas. Entonces, cuando viene el cierre de año, me dicen las instituciones académicas con justa razón, oye, pues es que me falta el recurso de julio y de junio, pues. Entonces tenemos que trabajar en reorganizar flujos. Entonces, hay mucha política de trabajo coordinado, institucional tiene que ser, y con mucha transparencia, con las auditorías correspondientes y con la participación de los y las legisladores para que podamos ir ahorita que mencionaste impuestos, ahí también revisando el presupuesto me llama la atención en lo que es en la industria hotelera, donde cuentan con un fideicomiso
que va, es del 2%, ¿no? Es un impuesto que le cobran a quien solicita el hospedaje del 2%. Y ese 2% se va a un fideicomiso donde el 10% lo absorbe Hacienda y el otro 90%, o sea, del monto total, ¿no? Te cuento los cambios. Se va a las OSB, ¿no? O sea, las oficinas de convenciones y visitantes, que es como las agencias de publicidad de cada municipio, ¿no? Y yo haciendo un consenso, dijo, me llamó la atención pues eso, ¿no? Y pues me comunico con algunos hoteleros y el consenso general es que están satisfechos como trabajan las OSB. Entonces, ¿por qué el gobierno ahora va a adquirir va a hacer uso de y ellos van a destinar los recursos? ¿Cuál es el asunto? Les comento. Como se venía haciendo de lo que pagan las personas que se hospedan, se les cobraba el 2%. El impuesto sigue igual. Y como bien dices, el 90% iba para las oficinas de convenciones y visitantes y el 10% para el Estado. Lo que estamos ahora es reorganizándolo de distinta manera, es decir, el recurso lo recibe primero el Estado y luego se va a repartir en un fideicomiso donde el 50% se va a distribuir en las OCBs y el otro 50% lo va a utilizar la Secretaría de Turismo, dentro de un fideicomiso con reglas muy claras en el que van a participar las OCBs. Pero todavía no están las reglas de operación, ¿no? Se está trabajando en crear el fideicomiso, pero lo importante es esto. ¿Por qué esa redistribución? Pues porque hay municipios que no tienen promoción turística. Y tenemos que pensar en Sonora como una unidad. Si bien mucha gente va a Puerto Peñasco, a Guaymas, San Carlos, aquí en Hermosillo, Cajeme, Nogales, por negocios o lo que sea, tenemos que eficientar el gasto para promover municipios de la sierra, municipios medianos. Entonces, es dotar de mayor capacidad la promoción de todo el estado. Pero miren, cuando también, veámoslo de esta manera, no podemos pensar en presupuestos aislados. Es un presupuesto de unidad. Entonces, las oficinas de visitantes y convenciones también se van a ver beneficiadas por políticas que el Estado está realizando en promoción turística de todo el Estado, en promoción de seguridad de todo el Estado, de promoción de inversiones de todo el Estado. Entonces, también hay que tomar en cuenta lo que se va a hacer en esos municipios en los que hay mucha actividad turística que va a elevar la promoción y posicionamiento. Entonces, no es como que me quitas. No, es una redistribución, pero hay que ver el presupuesto como un todo, ¿no? Yo creo que va a ser ahí, el asunto va a ser cómo están las reglas de operación, porque lo que yo alcancé a percibir en el ánimo de los hoteleros es que pues hay una cierta desconfianza en que si así está funcionando bien, eso es lo que ellos comentan. ¿Por qué ahora el gobierno va a hacerse las oficinas de convenciones y visitantes van a continuar recibiendo presupuesto, no se elimina? Pero la mitad, ¿no? La mitad, pero se van a mantener esas agencias o esas oficinas en el trabajo que se hace, pero también la Secretaría de Turismo va a complementar el trabajo que ellos hacen a través de promoción de todo el estado. Si bien se promueven puntos turísticos, lo que se busca por política que ha hecho el gobernador, que quiere que los servicios de turismo en el estado se incrementen. El estado tiene una capacidad fenomenal en comparación con otros de atraer turismo, pero tenemos que ver como estado, y eso es lo que va a hacer. Las reglas de operación es un tema importante. Ahí es donde va a estar, ¿no? Ahí es donde pero en este fideicomiso van a participar en ese comité técnico quienes representan las OCBs, pero un tema importante es que se le tiene que dar mayor transparencia a los recursos que se van a las OCBs. ¿Dónde inviertes? ¿Por qué estos proyectos de promoción? ¿Por qué estos no? Entonces es un tema también que desde Contraloría y el ejercicio del gasto, pues también, aunque lo ejecuten el sector privado, pues tiene que ser fiscalizable. Sí, tiene que ser, exacto. Claro. Lo otro que no quisiera dejar de preguntarte también, de lo que me llama la atención ahí en el presupuesto ese, varias veces, incluso aquí tuve a Jesús Acuña, director de ISTESON, y en algunas otras entrevistas también lo escuché diciendo que es por lo menos el problema de ISTESON para ir saliendo ahí poco a poco y no atrasar las pensiones, todo esto. Y bueno, y el abastecimiento también de medicamentos necesitaba mínimo 2,000 millones de pesos, y veo que en realidad son 400 millones de pesos. O sea, se habla ahí de 595, pero 200 son aportaciones, pues, ¿no? De los mismos derechohabientes. En realidad el subsidio es de 1/5 parte de lo que está pidiendo el director, y lo otro es, aquí también me llamó la atención porque dijo, no me han pagado, Hacienda no me da el total de lo que me debe de dar. Y eso hace también que nos atrasemos. Sí, ¿Qué sucede? Con el tema del ISTESON, el ISTESON es una institución deficitaria.
Sí, es decir, que los ingresos que captan por las cuotas de aportaciones de las personas activas que estamos aportando al ISSSTESON y de los jubilados y pensionados en general, más del 80%, yo creo, considera ahí Jesús, se va en la parte de nómina y pensiones, ¿no? Se pagan mensualmente 420 millones de pesos. Pero son dos bolsas, pues no, van separados la pensión y van separados, pero nada más de ¿no? pensiones son 423 millones de pesos. Entonces, para su gasto operativo, inversión, medicamentos y ampliación, pues es deficitario. Pero lo que le estamos pidiendo también a ISSSTESON tiene que hacer un esfuerzo en optimización de los recursos, es decir, no puede seguir creciendo inercialmente como lo venía haciendo anteriormente en sus gastos de nómina, en sus gastos de operación. Hay algunos temas muy sensibles en el ISSSTESON donde se tiene que tomar en cuenta. Hay unidades administrativas en Nogales, en Guaymas, que pueden ser más eficientes, captar recursos, o bien dejar de tener esas unidades. Entonces, dentro de un plan total de administración, el gobernador le está poniendo muchísima atención al ISSSTESON, porque se tiene que salvaguardar lo siguiente: la salud, el acceso a los medicamentos, por esa parte, el acceso a las cirugías, a la asistencia médica, pero también el tema de las pensiones. Entonces tenemos que hacer, al igual que el resto del gobierno, más eficiente. Y no es, son recursos de ISSSTESON y pasan por la Secretaría de Hacienda porque se concentra el recurso acá y se distribuye. Pero hay un grave tema también: muchos organismos educativos, municipios, organismos autónomos, tienen adeudos con el ISSSTESON, sí, que se fueron acumulando. Entonces, sí, ahí Jesús está haciendo un gran esfuerzo de tratar de atraer todo ese adeudo, pero al final de cuentas va a salir de la misma bolsa. Entonces, en un plan de pagos de mediano plazo, el ISSSTESON puede recuperar toda esa cartera vencida, por decirlo así, o esa cartera de pasivos que tiene, y ahí tenemos que trabajar mucho con municipios. No sufren también ningún tipo de sanciones quienes dejan de pagar esas aportaciones, porque, por ejemplo, veo una cosa escandalosa ahí, el municipio de Puerto Peñasco, que es mucho menor en proporción a los empleados que pueda tener, claro, en Hermosillo, por ejemplo, que es mucho más grande, y me parece no se debe como 3, 4 veces más de lo que debe. Hermosillo debe 100 millones de pesos, alrededor de 100 millones de pesos, ¿no? Y creo que 3, 4 veces más, sí, Puerto Peñasco. ¿Cómo puede suceder esto en un municipio más chico? Y además, y la pregunta es esa: ¿no reciben algún tipo de sanción de parte de la Secretaría donde se les multe o se les deje llegar algún recurso por el incumplimiento de estos pagos? O pues, por ejemplo, si un municipio como los que se mencionan tienen compromiso con el ISSSTESON, los municipios reciben participaciones, reciben flujo cash efectivo de la Federación. Pasa por la Secretaría y se les entrega a los municipios. Yo no les puedo legalmente retener el recurso. Tendríamos que hacer, y lo estamos planteando, hacer convenios con aquellos municipios que tienen adeudo con ISSSTESON, ¿no? Habrá que verlo. En Sonora no tenemos ley de coordinación fiscal, que es otro tema que podremos verlo en otra ocasión, que le tenemos que entrar el próximo año. ¿Cómo se distribuyen los recursos de los municipios? Hay municipios que han crecido más en población, que necesitan de más, sí, recursos, pero esa reorientación de recursos descobijarías a otros. Se tiene que trabajar con los municipios en un convenio de asistencia administrativa, donde a través de estos mecanismos se le pueda atender el recurso al ISSSTESON, definitivamente. Pero también hay un trabajo hacia el interior de las instituciones. Por ejemplo, muchas veces se hace un proyecto de presupuesto que vas a pagar X cantidad de recursos, pero luego vienen también las negociaciones de los contratos colectivos, y es un tema también de gran sensibilidad y atención, porque si los contratos colectivos, los beneficios que se obtienen son mayores a lo que tienes presupuestado, pues automáticamente no te va a alcanzar para atenderlo. ¿Qué se venía haciendo anteriormente con el ISSSTESON? De la Secretaría de Hacienda le pasaban una parte de los recursos para cubrir la nómina, pero todas las retenciones de los trabajadores que aportan a sus sindicatos, a sus cajas de ahorros, a sus seguros, créditos y demás, no se les daba al ISSSTESON. Okay. Por dos razones: o no se tenía el recurso, o bien ese recurso se aplicaba para otras cosas. ¿Qué se está trabajando ahorita? En una revisión junto con Contraloría para identificar toda esa parte de, le podemos decir, malversación de fondos ajenos, porque no son fondos de la Secretaría. Si tú le aportas, sí, a tu sindicato de tu sueldo, yo te retengo y yo lo tengo que depositar allá, ¿no? O se lo doy a la licitación, que el lo depositen. Y no solamente en ese caso, hay muchos créditos, descuentos, créditos vía descuento por nómina, que se les sigue descontando a los trabajadores, y al mes de septiembre hay un adeudo con las empresas que otorgaron los créditos por más de 40 millones de pesos, okay, que las empresas no se les dio el recurso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues obviamente se tiene que levantar un acta administrativa,
se tiene que revisar en qué momento se debió haber aportado ese recurso, por qué no se aportó, qué se atendió y que siga la tarea por ese lado. La última y ya en 30 segundos nos queda. Hay muchas quejas, Omar, de que se están eliminando plazas sin estudio, así como que a dedazo, y se están imponiendo. Es más, hasta de la parte de Morena hay mucha inconformidad porque dicen están metiendo gente que no tiene nada que ver con el proyecto, pero bueno, ese es un tema más político. El asunto aquí, lo que sí hay mucha molestia y mucho reclamo es que se está sacaron el machete así como pues a lo loco, ¿no? Es lo que están acusando. La percepción. Sí, la percepción. Sí. ¿Qué me podrías decir? Pues rápidamente de esta eliminación de plazas. Comentarles muy rápidamente que sí, desde el periodo de transición, para efectos de ahorrar en el gasto, se identificaron duplicidad de funciones, áreas que se habían creado que ya no tienen razón de ser para lo que se necesita hacer en el Estado. Entonces, esas áreas tienen que desaparecer. Okay. Desde luego se está finiquitando, se está atendiendo conforme a la ley a quienes no van a continuar. O sea, hay gente que salió, naturalmente cambio de administración, pero las áreas que van a desaparecer, pues sí se eliminaron alrededor de más de 250 plazas, que no es un monto tan grande del que hubiésemos quizá podido, pero es un proceso que tiene que seguir siendo. ¿Por qué? No puede ser que el gasto corriente cada vez sea más grande y que el gasto de inversión que necesita el Estado pues sea menor. Entonces se tiene que adelgazar la nómina eventualmente, se tiene que ser más eficiente. No más que no la van a empezar a engrosar otra vez, porque luego así pasa con los demás gobiernos, ¿no? Llegan, hacen todo una laraca y luego después resulta que termina más arriba. Parte ¿no? del proceso y la instrucción que tiene el gobernador es un tema que nos va a medir la sociedad y nos puede criticar y señalar, porque si fuera el caso tenemos que ser justos y rectificar si fuera el caso. Entonces sí hay un análisis en cuanto a la duplicidad de funciones, pero también a la viabilidad de que otras áreas hicieran lo que otras áreas estaban haciendo, con el objetivo de obtener más ahorros y esos ahorros poderlos destinar a infraestructura, salud, educación, etcétera. Muy bien. Y lo último ya, me voy a robar, aquí sí me voy a robar un minutito, ahorita pido disculpas. Algo que ha llamado mucho la atención y que no se ha visto respuesta ni explicación alguna de nada de parte del gobierno, no sé si viste en la mañanera, Reina Idea Ramírez señaló ahí que la directora de alcoholes, Cristina Caballero, la dirección de alcoholes depende de Hacienda, tiene algunas denuncias ahí por un fraude en el Instituto de Crédito Educativo, por allá del 2012-2013. No sé si viste, si tenías conocimiento de eso. Pues mira, todo el proceso de participar en la administración pública, pues parte de buena fe y de los documentos que se presentan. Si eventualmente se presenta una denuncia, eso no, ya está la denuncia, se supone, si está una denuncia, eso no necesariamente te acusa, pues, ¿no? Entonces, bueno, te acusa, pero no precisamente eres culpable. Es culpable, entonces eso no te inhabilita, como si hay gente que si tiene un antecedente penal, pues no los está recibiendo la administración. Entonces, puede haber acusamientos o puede estar la gente acusada. ¿Y si los hay? ¿Investigaron algo sobre eso? Pues se tiene que revisar, ¿no? En ese sentido, ya es un asunto que se tiene que ver con detalle. En lo particular, lo que nosotros estamos trabajando, no solamente en la Secretaría de Hacienda, donde yo respondo en términos generales por toda la plantilla que me responde, es apoyar a los equipos, que la administración la hagan conforme a la ley, como está el margen, como están las cosas trabajando. Si a través de procesos legales previos o nuevos se dicta otra cosa distinta, pues ya se tiene que tomar una decisión, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Aquí barridito, estamos terminando. Muchas gracias, Omar. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día aquí en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias. XHCD FM Sub 95.5 FM Sub 95, la radio alternativa del desierto. La radio alternativa del desierto.